Elegir bien un producto no es tan fácil, pero muy importante, pues nos asegura salud y ahorro. Por ello, a la hora de elegir un buen ñame, tenga en cuenta que presente superficie lisa, no golpes ni partes dañadas, que no esté manchado y que el interior tenga color claro. Para conservarlo, es bueno pelarlo, cortarlo en trozos pequeños y guardarlo en un recipiente tapado en la nevera. Si lo deja con la cáscara, puede guardarlo en la nevera, pero alejado de la humedad y el calor. Para evitar que se manche después de pelarlo, lávelo con abundante agua y con jugo de naranja agria. En algunas culturas los ñames tienen poderes mágicos, donde los ñames de mejor calidad y mayor tamaño se ofrecen al rey o al líder, y el que cultive el ñame más largo o más grande tiene prestigio. Sepa que el ñame goza de ser uno de los preferidos en la gastronomía dominicana, recomendado para los que deseen una alimentación ligera, y aunque existe una gran variedad de ñame, todas son nutritivas. Consuma ñame, consuma salud. Señores, estamos de regreso y ahí vimos las bondades y cómo seleccionar un buen ñame a la hora de nosotros ir a los mercados, los supermercados del país. Y esa es la idea de la sección, que usted pueda aprender a distinguir la calidad idónea para el consumo de un producto. Señores, ahora nos acompaña la licenciada Davidia Jiménez, quien es psicóloga clínica. Y con ella vamos a hablar acerca del tema que hemos estado comentando del inicio del programa, que es la depresión. Un gran placer, Davidia, tenerte de regreso en el programa. Gracias Qué bueno por que la esté con invitación. nosotros y que podamos hablar sobre este tema que te comentaba fuera del aire, que es un tema que el viernes pasado estuvimos hablando del suicidio, y esto obviamente nos motivó las situaciones que se están presentando en el país en los últimos meses, Claro de actos de suicidas, situaciones que han traído enlutado a toda la nación, pero que hay muchos otros casos que se desconocen, que todavía no llegan a los medios de comunicación, Claro. o que no son noticias tan relevantes y conocidas por todos, pero que por desgracia suceden. Sí, sí. Entonces la depresión es parte, está muy relacionada con, o puede terminar, ¿no? Claro que en sí. un intento de suicidio. Sí. Entonces queríamos hablar sobre este tema porque sé que muchas personas se quedaron con las dudas y querían más de información. Claro que sí. ¿Qué es la depresión, licenciada? La depresión, el DSM-5 la califica dentro de lo que son los trastornos del estado de ánimo. Okay. Los trastornos del estado de ánimo, cuando decimos trastorno es que haya una alteración o no hay un funcionamiento normal de la vida del individuo. Okay. Entonces ya por eso hablamos de trastorno. La persona que padece una depresión ya como trastorno, dígase ya severa, tiene un funcionamiento anormal, o sea, no hace sus funciones cotidianas diariamente, tiene una abulia o falta de voluntad para hacer las cosas, vive en un estado de desesperanza, de pesadumbre, sí. Muestra irritabilidad, tristeza profunda. Hay alteración en cuanto a los patrones de sueño, de alimentación. Entonces, vemos que presenta una serie de condiciones que realmente limitan su desarrollo normal dentro de la sociedad, de trabajo, responsabilidades como padre, madre, y vemos entonces que ya son personas que necesitan una ayuda de parte de sus familiares, sí. De parte de un profesional que pueda ir de la mano con él para ayudarlo a sobreponerse ante esa situación. Sí, hablábamos de que hay diferentes niveles de depresión, sí. Se puede presentar en diferentes niveles, nos gustaría que nos explicara eso. Hay la depresión mínima sí. o leve, que es bueno cuando la persona sucede una crisis y sí. La persona se siente triste y obviamente por un momento, por un breve periodo de tiempo, sí. Se siente en esa situación y luego retoma con sus actividades. Entonces, ese tipo de persona puede salir a camino a través con un acompañamiento psicoterapéutico, okay. Pero ya luego viene la depresión moderada. Disculpa que te interrumpa, antes de pasar a la moderada. Ajá. La leve la puede sufrir, entonces, o sea, la puede tener cualquier persona por una situación, se le murió un familiar, la ruptura de una relación amorosa, claro ese tipo de cosas que
sí. Es la enfermedad de alguien, o sea, ese tipo de cosas pueden crear la depresión. Claro que sí, porque siempre en medio de nuestro transcurrir diariamente nos suceden eventos que nos producen muchas situaciones de tristeza. Esos son eventos de crisis que a todos nos vienen y sentimos esa tristeza momentánea por un breve periodo de tiempo, luego la vamos superando y retomamos nuestras actividades. O sea, que todos hemos sufrido en algún momento tal vez. Claro que sí, algún episodio depresivo. Claro que sí. Todos, sí. Entonces ya hay personas que con sus propios recursos personales van retomando sus cosas y luego tienen una adaptabilidad de nuevo normal, pero hay personas que se quedan sumidas en la depresión, no logran salir, entonces ya ahí es que hay que darle un acompañamiento porque realmente ya la depresión se estableció como rasgo, como un estado dentro de él y la persona no tiene la capacidad en sí misma de salir de la situación de depresión. Ok, esa es la leve, entonces seguimos con la moderada. Entonces, la moderada ya, o sea, vemos aquí que es una persona donde ya la situación depresiva se ha profundizado y hay que incluso llevarlo a evaluación donde un médico, psiquiatra que pueda hacer la evaluación y luego si así lo recomienda, pues entonces darle un acompañamiento psicoterapéutico. Son personas que no quieren comer, no quieren salir de su cama, tienen sueño excesivo o viven en un insomnio constante. Son personas que no quieren trabajar, no quieren asumir las responsabilidades diarias y todo aquello que les gustaba hacer, ya no lo quieren hacer. Entonces, esos son síntomas y señales claras de que algo no anda mal, no anda bien con esa persona y que tenemos que prestarle atención. Muchas veces la persona verbaliza, yo quisiera morirme, yo no sé para qué yo vine y estoy aquí en esta tierra. Entonces, ese tipo de expresiones fatalistas nos dicen que algo anda mal con la persona y que debemos prestarle atención porque prácticamente se aíslan y no quieren socializar, no quieren conversar y entonces debemos prestarle atención. Entonces luego viene ya cuando cae en la severa, donde es como que ya la persona prácticamente se derrumba y no tiene una participación social en ningún área de su vida. Entonces ya ahí tenemos que estar atentos e intervenir porque la persona necesita la ayuda y el acompañamiento de sus familiares y de todo aquel que pueda estar acompañándolo. Tenemos una llamada, licenciada. Sí. Buenos días. Buenos días. Oye, amor, yo tengo un hijo de 18 años. Él tiene una conducta muy diferente, él no habla. Entonces me gustaría saber qué hacer con él. Él no habla y se queda trancado en su habitación, ¿verdad? Ajá, yo le pregunto cualquier cosa y él no me contesta y hace mucha cosa anormal. Los estudios han evidenciado que las mujeres manifiestan de una manera diferente a los hombres los síntomas depresivos. Y una de las características es que el hombre, las mujeres, usted sabe que usualmente solemos expresar nuestros sentimientos, el hombre se retrae. Se encierra, no quiere hablar y desplaza hacia otro tipo de actividades, ya sea trabajo excesivo, estudio excesivo y otras actividades que le gusten, sus síntomas depresivos. Entonces, si él está totalmente así, que no quiere hablar, es bueno que siga observando y que pueda acercarse a un profesional de la conducta que pueda hacerle una evaluación diagnóstica para ver cuál es la condición de su hijo, porque obviamente está dando señales de que algo no anda bien. Entonces hay que intervenir a tiempo para evitar futuras consecuencias peores. Hay varias preguntas que tengo, pero una de ellas es la parte de... ¿Se hereda la depresión? Sí, hay factores. ¿Hay factores genéticos? Sí, genéticos, psicosociales, psicológicos y bioquímicos que realmente influyen en nuestro estado de depresión. Estudios sobre imágenes cerebrales demuestran que el funcionamiento de la persona que sufre depresión es diferente a una persona que no sufre depresión porque hay áreas específicas que no funcionan como normalmente deben funcionar y hay neurotransmisores que no están haciendo la función adecuadamente. O sea que tenemos las causas de la depresión no es única, son múltiples causas y por eso se hacen unas investigaciones constantes para tratar de precisamente ver
con qué métodos, con qué formas podemos seguir interviniendo con este problema, que es uno de los problemas más graves a nivel mundial, junto con el suicidio. Se habla de que un 8 a 15% de la población mundial sufre de depresión o ha sufrido. Es muy alto. Sí, es muy alto. Tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De las Américas. Ok, adelante, su pregunta. Yo tengo un joven de 16 años. Okay. Él es tan tímido y a mí me preocupa eso. Sí, que es tímido. ¿Aló? Sí, ella que dice... es tímido. Bueno, pero la timidez no es un problema. Sí, habría... Claro, hay que buscar la ayuda, pero no... No, hay que ver, porque para ella como mamá puede ser de mucha preocupación la timidez de su hijo. Ahora, usted lo que tiene que observar es si esa timidez interfiere en el desarrollo adecuado de su hijo, su adaptabilidad social, cómo se relaciona con los demás. Esos son el tipo de cosas que usted debe ver, porque nosotros como personas, todos tenemos diferentes personalidades, ¿sí? Claro. Esos rasgos pueden ser que son los rasgos de su hijo, que sea un poco tímido. Tiene que ir acompañándolo para que pueda ir poco a poco rebasando esa timidez y él pueda involucrarse socialmente adecuadamente. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, bueno, amor, te hablo de San Francisco de Macorís. Bienvenida, adelante. Sí, gracias. Yo quiero saber si la depresión ocasiona dolor fuerte en el cuerpo. ¿Y la depresión? Da fuerte dolor en el cuerpo. Dolores en el cuerpo. Muy bien, gracias por su llamada. Sí, ¿Sí puede sí. presentarse dolores? Puede presentar dolores en el cuerpo, porque puede ser que toda la sintomatología las pueda presentar específicamente en algún área del cuerpo que sea más vulnerable, el estómago, cualquier área del cuerpo donde somatice la persona todo lo que está sintiendo. Entonces puede dar mucho dolor de estómago o el área específica de cada quien, donde cuando tiene una situación de estrés fuerte o de... La cabeza, aquí claro, del cuello dolor puede de cabeza, ser. dolor, claro que sí, puede entonces somatizarlo en el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cuáles serían algunos síntomas de depresión? Bueno, además de eso que ya mencionaba. Sí, aparte de lo que yo mencioné, le decía lo de esa falta de voluntad total, donde la persona... Ay, yo no tengo deseo de nada, una falta de energía, una fatiga sin hacer nada. ¿Falta de apetito? Sí, la falta de apetito o mucho apetito. O comer demasiado. Incluso las personas hasta en su desempeño en cuanto a las relaciones sexuales, la persona no tiene motivación incluso para tener relaciones sexuales con su pareja. También la persona puede tener un pensamiento muy pesimista, muy negativo, y una de las señales que siempre hablamos nosotros es cuando la persona deja de hacer todo aquello que le gustaba hacer. Todo lo que le gusta hacer. Ya ahí son señales muy claras de que la persona está en un cuadro depresivo. Yo quisiera que habláramos, cuando ideaba el programa, decía, bueno, tenemos que buscar dos visiones, dos enfoques a esto. Está el enfoque de la familia, que es o el acompañante, la persona que vive con esta persona, y el enfoque que debemos hacer a la persona que está sufriendo la depresión. Me gustaría ahora mismo enfocarnos en la parte de la persona que sufre la depresión, que es la más importante en este momento, porque es la que está viviendo la experiencia, y muchas veces la familia ni cuenta se da de lo que lo está pasando, porque o son personas que son muy retraídas, son personas que están viven en su mundo, viven solas muchas veces también, puede ser que la soledad vivan solas y no se dé cuenta la familia de lo que esté pasando. Entonces nos gustaría enfocarnos en eso, pero déjeme tomar esta llamadita. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De Villa Altagracia. Villa Altagracia. Mi nombre es Lucy Albania Jiménez. Ok, adelante. Hace como 2 años y pico se me murió un niño y yo me quedé con el miedo, con lo más pequeño, que le iba a pasar lo mismo. Sí. A través de ese tiempo yo fui sintiendo ese miedo, pensaba que me iba a morir, que los niños se iban a morir, empecé con varias inquietud y fui a un psiquiatra. Con los medicamentos del psiquiatra yo me ha mejorado, pero equivocadamente yo lo dejé. Y fui sintiéndome peor, empecé con la pérdida de sueño, no me daba hambre, y le gritaba a los muchachos, todo me inquietaba en la casa. Y me pregunto si puede ser de eso mismo.
Sí. Oye, muchísimas gracias por su llamada. Y yo creo que... Sí, sí, realmente vemos que usted ha hecho una pausa en cuanto al consumo del tratamiento que le recomendó su médico psiquiatra y obviamente eso está afectando de nuevo todo lo que es el proceso de recuperación, o sea que yo le recomiendo que vaya nuevamente, que se ponga en contacto y le comunica la situación para que él vuelva y le vuelva a prescribir sus medicamentos y usted retome entonces. Pero esa parte, para un poco apoyar esa pregunta, de por vida esta persona va a tener que tomar este medicamento, no va acompañado el tema, porque tú estás dando un medicamento y es para calmarte, para relajarte o para mejorar muchas de los funcionamientos de esas partes que se ven afectadas con la depresión, ese tipo de cosas, pero lo que provocó la depresión, ¿cómo se va? ¿Cómo sacamos la depresión? Porque ese dolor, ese pesar, ese luto, ¿cómo se va eso? Entonces, ahí se hacen dos intervenciones. Sí. Bueno, la primera la hace el médico psiquiatra que le prescribe los medicamentos y él es que está en la facultad de decir, bueno, hasta aquí usted veo que se han normalizado todos los neurotransmisores, todo está bien, sí, puede ya suspender el medicamento. Luego, entonces, sí se le hace un acompañamiento psicológico que ya con la psicoterapia, el acompañamiento, ayudarle a hacer el proceso de duelo, que la persona entienda que fue una pérdida, pero que ya entonces hay que superar la pérdida y hay que continuar la vida y continuar con la vida, con las cosas pendientes. Entonces ya esa parte es que ya sella la combinación de lo que hizo el médico y lo que va haciendo el terapeuta. O sea, es un trabajo en conjunto entre un psiquiatra y un psicólogo, porque el psiquiatra medica, pero el psicólogo es el que va al fondo que va al fondo, que identifica, mira que hay un duelo porque la persona tuvo una pérdida, vamos a hacer intervenciones con ella y entonces se ayuda a la persona a sobrepasar la situación y ya eso es lo que como que sella y la persona entonces normaliza, entiende la pérdida, la asume y continúa con la vida porque eso es a lo que a todos nos toca. Entonces en esa parte llega un paciente a su consultorio con un cuadro de depresión. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le dan? ¿Cuál es lo primero que se trabaja en esta persona? Bueno, inmediatamente llega una persona, uno hace un levantamiento de todo su historial y comienza a indagar, a hacer una evaluación diagnóstica para conocer si ha habido algún evento de crisis, alguna situación que ha llevado a esta persona a un cuadro depresivo. Siempre recomendamos hacer una evaluación médica psiquiátrica para ver la condición de la depresión, si es severa, si ya la persona ha tenido intento o pensamiento suicida y todo ese tipo de cosas que uno hace. Entonces ya dependiendo con el diagnóstico del médico psiquiatra, ya entonces el terapeuta decide las intervenciones precisas para trabajar con el paciente y obviamente cada caso es diferente y se van adecuando las técnicas y las estrategias de acuerdo al caso que nos llega. Es así que trabajamos. Y luego cada persona, cada paciente, vamos a decirlo de esta forma, es diferente. Y responde diferente al proceso terapéutico. Hay personas que son muy comprometidas y llevan su proceso terapéutico y hay otras que lo toman más. Tú sabes que existe la negación en el tema de la depresión. Es muy frecuente que la gente, bueno, yo no estoy deprimido nada, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, no hay problema. Pero tú te das cuenta que cómo nosotros podemos, y ya entrando el tema de la familia, cómo la familia, el amigo, la pareja, o sea, puede ayudar a esta persona que vemos que está el comportamiento, esas cosas que le gustaban ya no le gustan, no quiere, hasta el mismo aseo personal muchas veces se ve afectado, la higiene personal, ese tipo de cosas se ve afectado. ¿Cómo podemos ayudarlo sabiendo que él no quiere o entendiendo que tal vez en el caso que él no quiera, ayudarlo a llevar a que busque esa ayuda? ¿Cómo podemos hacer sin forzarlo, sin ser...? Hay que, o sea, obviamente tener con mucha paciencia, escuchando el discurso de lo que nos dice, identificar que esa persona necesita la ayuda e insistentemente, con mucha táctica, poder decir, mira, vamos a buscar ayuda, yo te voy a acompañar, ven que necesito que tú retomes, que tú vuelvas a retomar las cosas, hacer las cosas que tú hacías, yo veo que tú has cambiado, que está diferente, e insistir con la persona, porque la persona, como dije anteriormente, está en una total negación o abulia, no tiene voluntad, la voluntad está totalmente muerta, entonces hay que prácticamente
realmente llevarlo y acompañarlo, porque aunque él se niegue en inicio, luego lo que vemos es que a medida que va retomando, haciendo ciertas cosas, ciertas actividades, se va despertando en él de nuevo el deseo de ir haciendo esas cosas placenteras, porque obviamente cuando hacemos cosas que nos placen, se activan en nosotros ese deseo de volver a retomar ciertas cosas. Entonces lo que hay que entender que debe ir llevándose poco a poco. Mucha paciencia hay que con tener. mucha paciencia, Sí. porque la persona se niega totalmente Sí. y no quiere. Y hay que, es como hay que ir acompañándolo. No es que tú tienes que hacerte cargo de él, porque la persona tiene que responsabilizarse de su proceso, de su vida y de que él tiene que salir de la condición. Sí. Pero en ese proceso necesita un acompañamiento, porque es muy probable que solo no salga. ¿Se sale de la depresión? Se sale. ¿Se cura, vamos a poner de esta forma, la depresión? Se cura, Sí. y por un breve tiempo, un breve tiempo, no, un buen tiempo, puede que no se presente. Ahora, es muy probable que si sucede algún evento traumático, como hablamos de factores genéticos, Sí. Factores psicológicos, patrones de pensamiento negativos, si la Sí. persona no trabaja sus patrones de pensamiento, obviamente puede ocurrir cualquier crisis y lo que viene el pensamiento fatalista. Sí. Ay, yo no voy a poder superar esto, Sí. esto me va a destruir. Sí. Y los factores genéticos que entonces te predisponen a seguir pensando así. Entonces, Sí. O se rinde, muchas veces, bueno, voy a tener que pasar por lo mismo que la pasé otra vez. Sí, no o puedo, sea, no puedo, ya yo estoy sí, 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 cansada, sí. lo mejor es morirme y desaparecer. empieza Ese por es ahí. el discurso. Claro, claro. Entonces, la persona puede sobrepasar, pero en algún momento, si no se trabaja constantemente y entiende que debe ir cambiando esos patrones de pensamiento, entendiendo esa condición de él, Sí. para aprender a enfrentar la vida de una manera diferente, y los eventos traumáticos obviamente puede ser que caiga en una depresión. Licenciada, en 30 segundos, que ya no tenemos que ir, 30 segundos, a esta persona que nos está mirando ahora, que está viviendo un momento de depresión, ¿qué recomendación le podemos dar? ¿Qué le podemos decir en este momento? Un mensaje de despedida del programa. Básicamente el mensaje central es que la condición del ser humano no es para vivir en una situación de depresión. O sea, puedes salir de la depresión, y en la actualidad hay muchísimas informaciones y muchísimas maneras, y personas, obviamente, apóyate en las personas que te aman, que están para ti, para que puedas buscar la ayuda y salir de la depresión. Así. Hay muchas maneras de hacerlo, y la condición en la que te encuentras no es la condición en la que tienes que estar, y puedes salir de ella. Así que es. adelante. Y no es el final del mundo Así tampoco. es, La no vida es el sigue final. y te necesitamos aquí, y te necesitamos con fuerza y con todo ese ánimo, esa intención de echar para adelante, porque la realidad es que la vida sigue. Así Muchísimas es. gracias, licenciada, por estar con Gracias, nosotros. un Licenciada placer. Davidia Jiménez, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Es un gran placer siempre compartir con usted en el programa. Señores, a todos ustedes, gracias por su atención. Gracias por estar por ahí con nosotros siempre en esta hora de 9 a 10 de la mañana. Sigan con la programación de Telesistema y cuídense mucho. Pasen el buen resto del día. Bye bye.